Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días. Lo mejor viernes, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Simplemente comentar algunos titulares. Ya tenemos a nuestro primer invitado vía Skype a propósito de lo ocurrido ayer en el área metropolitana de Caracas. 4 funcionarios del 6CPC resultaron heridos tras emboscada de delincuentes de la cota 905. Hace una semana hablábamos en este espacio de las megabandas en nuestro país. La banda atacó a los efectivos cuando circulaban por la autopista norte-sur antes del túnel El Paraíso, y es información que le dio la vuelta al mundo. Varios medios de comunicación, portales, sobre todo en América Latina, lo destacaban. Por ejemplo, Infobae aseguraba violento enfrentamiento entre criminales y agentes de la fuerza chavista en Caracas. Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas fueron emboscados por delincuentes con armas largas en la cota 905. Y hay que decir que los impactos de bala de este enfrentamiento terminaron en varias viviendas a los alrededores, concretamente en El Paraíso, y no podemos ni imaginarnos qué hubiera pasado si alguna de estas balas perdidas hubiera impactado a los vecinos, a algún vecino. Nos acompaña Javier Ignacio Mallorca. Con él vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo en materia de seguridad. También, novedades, entiendo, en su portal web Crímenes sin Castigo. Él es especialista en criminalística, además consultor, miembro del Observatorio Venezolano de Crimen Organizado. Javier Ignacio, gracias por atendernos tan temprano. Buenos días. Javier Ignacio, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Un placer, Bien, espero que puedan escucharme bien. Sí, la conexión a internet sabemos que es un tema, pero vamos a cruzar los dedos, a ver que fluya la conversación. Comenzaba el programa, Javier Ignacio, comentando que hace una semana apenas hablábamos de las megabandas en el país, y ayer se vivió un hecho que aterrorizó a los vecinos del Paraíso. Comentábamos que varias balas terminaron en los edificios, en las viviendas, en la zona alrededor de la zona del enfrentamiento de los delincuentes de la cota 905 con efectivos del 6CPC. Yo te pediría un primer comentario acerca de este tema. Te escuchamos. Sí, María Alejandra, como a mediados de tarde, ayer jueves, empezó a registrarse, a reportarse un nuevo enfrentamiento entre efectivos de cuerpos policiales, en este caso la Policía Nacional y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, en específico 2 divisiones que estaban aparentemente haciendo un trabajo por el área y que, eventualmente fueron detectados por los llamados gariteros, que son individuos colocados en el perímetro del área, en este caso, que colinda con el Cementerio General del Sur, y se inició un nuevo enfrentamiento entre estos individuos que presumiblemente forman parte de la banda liderada por Carlos Revete, alias Coqui, y un grupo creciente de funcionarios, porque en la medida en que se prolongaban las hostilidades, pues se solicitaban refuerzos, en fin. Ya al final de la tarde se reportaba que 4 agentes de la Policía Judicial
habían resultado heridos, 2 de la división contra bandas y 2 de la división contra el robo de vehículos, que aparentemente fueron quienes iniciaron la operación policial. Entonces, esto terminó al final de la tarde, cuando ya oscurecía. Aparentemente el director de la Policía Judicial, Douglas Rico, ordenó nuevamente un repliegue de los funcionarios y, bueno, un nuevo capítulo más dentro de este libro de violencia que estamos viendo en Caracas y específicamente en los alrededores de la Cota 905, el Cementerio y Santa Rosalía. Esa es la información que hay hasta el presente. Los funcionarios, por ahí tenemos los nombres y apellidos de ellos, fueron heridos, algunos de ellos incluso los proyectiles atravesaron los chalecos Kevlar y bueno, eso suponemos que son aspectos que deben ser investigados porque es decir, un proyectil no debería atravesar un chaleco Kevlar a menos que el proyectil tenga una cohesión molecular mucho más elevada que la del chaleco, es decir, que tenga una complexión y una estructura que sea diseñada para atravesar los chalecos, que los hay, y de otro lado puede ser que el chaleco estuviera en malas condiciones, es decir, que estuviera vencido, que no tuviera mantenimiento, es decir, estas son cosas que hay que investigar porque pueden reflejar una vulnerabilidad más de estos funcionarios a la hora de enfrentarse con un grupo tan peligroso. Justo quería preguntarte, Javier Ignacio, seguramente has visto los videos que se han publicado en redes sociales. El armamento con el que cuenta esta organización criminal en comparación con, bueno, el armamento de los cuerpos de seguridad del Estado. Lo hablamos la semana pasada, pero te pediría un comentario. ¿Qué puedes decir? Te escuchamos. Bueno, lo primero que uno debe alertar al público, a la gente que te ve y te escucha, es que no se debe dar crédito a todo lo que se ve en redes. Hay mensajes que se divulgan esperando cierta oportunidad. Uno ya con esto tiene alguna experiencia, ¿no? Entonces de repente está ocurriendo este enfrentamiento, que es un hecho real, verificado, en la autopista norte-sur, y entonces de repente se divulga un video de unos sujetos portando unos fusiles de última generación que aparecen en una zona montada y disparando, y desde luego la gente por un efecto, lo que se llama fusión, bueno, entiende que esto forma parte del mismo proceso que se está reportando en la autopista norte-sur. Quien te habla vio algún video ayer también al respecto y creo que ese en específico, en el que aparecen 4 sujetos, no corresponde con la realidad de la Cota 905. Eso por una parte, pero desde luego que la esencia de la pregunta se mantiene, María Alejandra, en el sentido de que estos son individuos que poseen armas de guerra. Básicamente lo que hemos visto son fusiles AR-15, fabricación estadounidense, y acá no sabemos distinguir si se trata del 47 o del 103, y algunos incluso tenían los viejos FAL, estos fusiles que fueron descartados de la Fuerza Armada con el proceso de reemplazo por el AK-103. También, desde luego, pistolas, granadas y toda esta parafernalia que suelen mostrar cuando quieren dar evidencia de su poder de fuego. Además de eso, hemos visto un posicionamiento perimetral muy interesante que diera la impresión de que intentan establecer como una especie de fortín. Y esto, bueno, llama la atención porque es una señal más de este control territorial que el grupo del Coqui ahora
fortalecido por por el aparente reclutamiento de nuevo pie de fuerza, está ejerciendo sobre el área de la Cota 905 y sus alrededores. Ahora parece que incluso está La Vega también, cosa que parecía descartada a principios de año, pero La Vega se están reportando nuevos pasos de estos individuos armados por La Vega. Entonces, si ellos tienen un armamento que es claramente de uso militar, María Alejandra, ya sabemos entonces de dónde puede provenir, aunque no existe una evidencia clara, porque es decir, más allá de lo que uno ve y se reporta, cuando se plantea una investigación sobre el origen de estas armas, pues no va más allá. El Estado debería ser el principal preocupado, la Fiscalía, la propia Fuerza Armada, por determinar el origen de estas armas que está usando el Coqui, porque si son armas de la Fuerza Armada, mira tú qué paradoja. La institución militar suministra las armas que son utilizadas después contra los propios militares y policías. Entonces esto es una especie de situación de nunca acabar, porque en la medida en que los órganos del propio Estado no corten mediante los cuerpos de investigación y los cuerpos de inspectoría estos ciclos de transferencia ilícita de armas, pues vamos a estar viendo del otro lado a grupos que se están fortaleciendo, no solamente el del Coqui, que es el más obvio porque está en el corazón de la capital, sino también pues el que está en el este, que es el de Wilexis, los que están en Villa de Cura, los que están en el área del sur del lago, los que están en Apure. En fin, estos temas de las transferencias ilícitas de armas no son cuestiones de investigadores de la izquierda intelectual. Esto es un tema muy serio que debe ser abordado, debe ser atajado por los propios organismos del Estado. Cuando se planteó la comisión para el control de armas, municiones y desarme, una de las líneas de investigación era precisamente determinar cómo eran los circuitos ilícitos de armas en el país. Y, cosa curiosa, cuando esa investigación iba a comenzar, se le negaron los recursos y posteriormente, como sabemos, la comisión desapareció. Ahora, Javier Ignacio, la semana pasada abordábamos el tema del riesgo y la amenaza que esta situación representa. Te comentaba que las balas de producto de este enfrentamiento terminaron o impactaron en residencias alrededor, en el Paraíso. Por fortuna que sepamos, hasta esta hora no ha habido víctimas producto de esa balacera, pero sí... Pero eso fue ayer. Porque en otras oportunidades sí se han reportado por lo menos 2 personas heridas por lo que llaman balas perdidas. Que por cierto, María Alejandra, disculpa que te haya interrumpido, este tema, además, honestamente, a veces es difícil describir cómo se siente uno cuando está tratando de desarrollar la idea de esto y entiende que estas personas que están viviendo alrededor del área de donde se desarrollan estos enfrentamientos armados están absolutamente desprotegidas, María Alejandra. El Estado debería asumir la protección de todas estas personas e incluso después como víctimas debería asesorarlas, asistirlas, debería repararles las viviendas, porque esto es consecuencia del incumplimiento del Estado en su función primordial, que es proteger a los ciudadanos y darles seguridad. Entonces, tenemos a 2 personas que han sido heridas, creo que una incluso falleció, pero esto no es, digamos, no lo he corroborado. A los efectos están heridas. Sus casas fueron impactadas por proyectiles perdidos. Algunos dicen que son del Coqui, otros dicen que son de policías, pero realmente eso es muy difícil de determinar
porque cuando uno los contacta posteriormente, una de las cosas que ellos te dicen es que allá nunca fue nadie. Es decir, eso se sabe porque ha sido divulgado por las redes, la información. Los vidrios rotos, las paredes fracturadas, los pisos ensangrentados, pero más nada. Ahí no ha ido nadie a investigar qué ocurrió. Entonces, diera la impresión que al final, pues, esto como que no le importa mucho al Estado. Y esto, oye, estamos hablando de una situación que está en el centro de Caracas, el corazón de Caracas, es el paraíso, es el área de la Cota 905. Allí está Villa Zoila. Esto da al lado de la Comandancia General de la Guardia Nacional. Es decir, ¿cómo describe uno qué más tiene que suceder, María Alejandra, para que el Estado asuma su función y rescate el control territorial de esta área? Ojo, y vamos a decirlo de una vez, porque recordemos una cosa, María Alejandra. La primera operación de liberación del pueblo, la primera, julio 2015, a finales, fue en la Cota 905. Y el objetivo de esa operación, no declarado abiertamente, pero que sí lo conocíamos los periodistas que entonces hicimos la cobertura, era la captura de Carlos Luis Revete. Carlos Luis Revete en ese momento ya estaba avisado de lo que iba a suceder y dejó a sus gariteros y dejó a todo lo que podía ser considerado como carne de cañón. Se hizo la operación, hubo 15 muertos, si mal no recuerdo, algunos de ellos señalados después como lugarteniente de Revete, pero mira, han pasado 6 años, casi 6 años, y este señor sigue allí, sigue expandiéndose, sigue adquiriendo poder armado. Entonces, ¿qué te indica esto? En el centro de la capital, que este señor Revete no puede estar operando sin un respaldo político, que por acción o por omisión le permita la continuidad de sus operaciones. Eso por una parte. Pero por la otra sabemos que este régimen, gobierno, como lo quieran llamar, se mueve sobre la base de una dinámica pendular. Por una parte están aquellos que consideran que es necesaria la negociación, el entendimiento con todos los factores armados dentro y fuera de las ciudades, con las guerrillas, con los colectivos. Es decir, ellos lo ven como parte del ecosistema del poder armado, porque dicen que esto es una corresponsabilidad. Entonces, bueno, si hay corresponsabilidad, pues no debería extrañar que haya colectivos, que haya megabandas, que haya guerrillas, en fin. Ok, ese es un sector del gobierno, dentro del cual podemos ubicar, por ejemplo, a Iris Varela, podemos ubicar a Rangel Ábalos, el de Sucre, y podemos ubicar a otros elementos allí. Eso por una parte. Del otro lado, hay un ala dura. Hay un ala que no cree en estas cosas. Y todo esto forma parte del mismo régimen, María Alejandra. Entonces, esa ala dura espera a que la crisis explote, a que la gente clame por una solución. Y entonces sale el mismo gobierno que generó la crisis, dándole espacio a esta gente del ala suave, del ala negociadora. Entonces ahora se monta en el otro lado del péndulo, en el otro extremo. Y entonces diseña estas operaciones de liberación del pueblo, crea la FAE. Es decir, todo forma parte de la misma estructura. Y entonces van allá, asumen unas operaciones de saturación en las que pueden durar horas. No he visto una que dure días. Pero simplemente hacen esto. Buscan alguna inteligencia que les pueda decir cuáles son los objetivos en ese momento. Se reúnen y con la venia del vicepresidente se le da luz verde a la operación. Entonces van para allá, matan, sacan los cadáveres y regresan.
Entonces, ¿qué ocurre? Que estas son operaciones que, si bien es cierto, pueden generar un paréntesis de paz dentro de la comunidad. Digo que pueden porque no siempre es así. A veces estos policías se equivocan en sus objetivos y matan a personas que eran gente de bien. Entonces, al final del día, María Alejandra, lo que ocurre es que estas acciones del Estado no tienen ninguna sustentabilidad y no generan ningún tipo de seguridad para los pobladores. Esto difiere muchísimo de las operaciones que ellos, según la propia narrativa oficial, sirvieron como modelo para las operaciones de liberación del pueblo, que son las operaciones de saturación que se hicieron en las favelas de Río de Janeiro. En esas favelas, para terminar la idea, en esas favelas, efectivamente, es más, ya en el último ciclo de las operaciones, y quien te habla ha estado en esas favelas, se hacía lo siguiente, se hacía un perifoneo para propiciar el desplazamiento de los individuos. El Estado después efectivamente practicaba una saturación con policía militarizada, pero después no se iba. El Estado permanecía allí, construía instituciones, incluso contando con los propios pobladores, y las construía en el tope, cosa que también se hizo en Medellín. Y esas instituciones permanecen allí hasta el sol de hoy, de manera que eso le da sustentabilidad a una acción que inicialmente empezó siendo compulsiva, violenta. Eso no es lo que está pasando en Caracas. Javier Ignacio, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Yo te ruego que permanezcas unos minutos más. Al regreso quisiera, conocer los detalles de, digamos, este nuevo formato de la página web que tú editas, Crímenes sin Castigo. Y me detengo en una de las noticias que está en la sección de profundidad, que tiene que ver con lo que estamos hablando, el conflicto en el estado Apure. Tú mencionas en un trabajo especial que la mayoría de los muertos son civiles, lo cual llama poderosamente la atención. Tiene que ver directamente con lo que estamos hablando, lo que hemos visto, lo que hemos vivido, lo que está ocurriendo en Caracas. Te ruego permanezcas unos minutos más. Al regreso te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando con Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en criminalística, consultor, miembro del Observatorio Venezolano de Crimen Organizado y editor responsable del portal web crimenesincastigo.com. Yo te he dejado una inquietud, Javier Ignacio, acerca de, digamos, el nuevo formato que tiene este portal. Y me detengo en esta información que publicabas en el fin de semana sobre lo que está ocurriendo en La Victoria. Refleja lo que hemos conversado hace algunos minutos. Y tú destacas que en este sector, en esta localidad de Apure, la mayoría de los muertos son civiles. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, María Alejandra, y primero agradezco además la oportunidad que me brindas para
para explicarle a la gente este nuevo formato de Crímenes sin Castigo. Claro, para ti quizá no sea muy extraño porque has seguido el proceso en detalle, pero esto empezó siendo un blog y a la vuelta pues de 7 años ya es una página web, es prácticamente una plataforma, es un medio de comunicación. Este último paso que hemos dado es, bueno, con el propósito de atender un poco las críticas que se venían haciendo. Esto hay que señalarlo, básicamente era una página muy amarrada al formato de blog. Ahora pues la gente puede acceder directamente a la información que le interesa, navegar dentro de la página, bajar algunos contenidos, en fin, es mucho más amigable, mucho más interactiva con los lectores, y desde luego la idea es que, bueno, la gente entre allí a www.crimenesincastigo.com y bueno, se mueva dentro de los contenidos de su interés. Eso y te agradezco muchísimo la oportunidad que me das para explicarlo. Dentro de esos contenidos efectivamente está esta referencia que se ha hecho a el saldo de muertos por el conflicto armado en la población de La Victoria, Estado Apure. Bueno, porque mucho de esto ha sido dominado por la narrativa oficial. Cuando al ministro de la Defensa le da la gana, o cuando a Ceballos y Chazo le da la gana, pues emite un mensaje de propaganda que deja muy poco para que uno entienda realmente qué es lo que está ocurriendo allí. Fundaredes ha hecho un trabajo interesante, pero en lo personal, pues para esta edición nos concentramos en tratar de determinar exactamente quiénes eran los muertos. Debo decirte, por una parte, que del lado civil solamente hay un muerto identificado. Uno, que es un colombiano señalado por los propios militares como miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en las disidencias de las disidencias, como sabemos. De resto, hay otros 6 fallecidos, por lo menos que han llegado a las morgues de estos estados, en Apure, pero también algunos los han llevado a Táchira. Y ninguno de ellos, María Alejandra, ninguno tiene un nombre completo, ni siquiera le consignan un alias. Es decir, son personas, como sucede también en muchos casos en las ciudades venezolanas, con estos casos de resistencia a la autoridad, que bueno, que es una cosa muy curiosa, porque la gran mayoría de los muertos por resistencia a la autoridad no tienen nombre, los conocen por un alias. Entonces llegan a los hospitales, a las morgues, sin documentos de identidad. Cosa rarísima, ¿no? Y del otro lado, sí existe los nombres de 7 militares, 2 de ellos tenientes coroneles, que eran comandantes de batallones o de grupos de tarea, que han perdido la vida durante estas hostilidades. Y digo así, lo digo de esta forma tan, digamos, tan eufemística, porque en el caso de los tenientes coroneles y en los casos además de otros, de un mayor, de un capitán, de otros, de 2 tenientes, lo curioso de esto, María Alejandra, es que ninguno de ellos ha perdido la vida porque estaba intercambiando fuego con estos presuntos elementos de las disidencias de la FARC. Los 2 tenientes coroneles, uno de ellos murió por accionar una mina el día 21 de marzo, es decir, cuando estaba empezando la operación, se hizo una aproximación al objetivo y en ese proceso accionaron una mina antipersonal de estas minas improvisadas que colocan los irregulares, y perdió la vida el teniente coronel junto con un teniente de la Guardia Nacional. Y el otro teniente coronel, comandante de un batallón de artillería, pierde la vida, bueno, por un error de tiro. Estaban manipulando un mortero ruso y la munición estalló dentro del tubo. Por lo tanto, todo el tubo más la munición hizo metralla
y mató no solamente a este comandante, desgraciadamente, sino también a otros 2 oficiales e hirió a 9 efectivos de tropa que estaban allí alrededor del Ahora, Ignacio, mortero. este caso, y perdón que te interrumpa, de la familia Ramírez Remolina, esto ocurrió en el Ripial, pero eso no está en absoluto nada claro. La familia, los sobrevivientes aseguran que fueron asesinados, vilmente asesinados, incluso que les colocaron ropa militar para aparentar que se trataba de miembros de la guerrilla. Yo te pediría un comentario al respecto, te escuchamos. Sí, María Alejandra, efectivamente. Yo, honestamente, a ver, estos conflictos irregulares están llenos de estas incidencias en las que una parte intenta justificar su accionar con la alteración de los sitios de suceso, lo que incluye además la alteración de los cadáveres. Esto no solo ha ocurrido en Venezuela, desde la época del amparo, por favor, 1988, y los amparitos que también ocurrieron en esa época, sino también, por ejemplo, en Colombia tenemos los llamados falsos positivos. Es decir, esto es una cuestión que está allí, esto está gravitando, y ocurre, entre otras cosas, María Alejandra, porque en esos contextos de conflicto armado prácticamente no existe un control externo, no hay manera de chequear si las versiones que se suministran, cuando se suministran, son efectivamente verídicas. Dicen que en las guerras el primer muerto es la verdad, y en estos casos pues pareciera que eso está ocurriendo. Lo único que uno puede decir desde la distancia, María Alejandra, es que estas cosas deben ser investigadas y aclaradas. Pero, contrario a lo que sucedía en 1988, en esta oportunidad no vemos un contrapeso institucional que aún días después pueda abordar estos temas de una forma independiente. No lo vemos. De manera que bueno, eso quedará como una queja, como un aspecto que incluso podrá ser elevado a organismos de derechos humanos internacionales, pero que en Venezuela no piensen ellos que eso va a ser objeto de una pesquisa independiente. Javier Ignacio, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, ayudándonos a entender lo que está ocurriendo en materia de seguridad, de violencia en todo el área, en todo el territorio nacional, en el área metropolitana de Caracas y concretamente en Apure. Periodista especializado en criminalística, consultor, miembro del Observatorio Venezolano de Crimen Organizado y editor responsable del portal web crímenesincastigo.com. Gracias. Un placer. Un placer. Vamos a la pausa, regreso con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en
Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y decía Javier Ignacio Mallorca, o destacaba, mejor dicho, el trabajo que ha realizado Fundarredes para documentar este enfrentamiento, conflicto armado en Apure, que ha dejado como consecuencia allanamientos ilegales, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, según lo ha dicho esta organización. Y justamente me dicen, tenemos en la línea telefónica al responsable de Fundarredes, además, quien fue presidente del Colegio de Profesores de Venezuela en el Táchira desde 2010 a 2018. Javier Tarazona conoce perfectamente el tema y lo que está ocurriendo en Apure. Gracias por atendernos una vez más. Buenos días. Buenos días, un abrazo. Un abrazo muy grande, profesor. Yo iniciaría la conversación a partir de la conversación que sosteníamos hace algunos minutos con Javier Ignacio Mallorca. Él, en un trabajo especial publicado el 18 de abril, hace unos días, destacaba que en La Victoria la mayoría de los muertos son civiles y comentaba y compartía con nosotros información. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar quiero decirle, Alejandra, que cada día que uno explora, investiga en la situación de Apure, uno queda sorprendido. En horas de la noche logré hablar con la mamá de Julio César. Julio César es uno de los 5 asesinados. Julio César Jiménez, un joven que trabajaba en una panadería en el sector 5 de Julio de la Victoria. Hemos estado reconstruyendo este hecho y lamentablemente pues estamos frente de una desaparición forzada ejecutada por las FAES y luego el asesinato, la ejecución extrajudicial de este joven de apenas 31 años. Su mamá se entera de la muerte de él, bueno, prácticamente 20 días después. Y digo que se entera luego porque no se podía movilizar por la cuarentena radical. Cuando llegó a Guadalito solo le mostraron fotos del cuerpo asesinado de su hijo. No le han entregado acta de defunción, no le han entregado ni siquiera el cadáver, o por lo menos algunos indicios de dónde pudieran haberlo enterrado. Cuando uno ve este tipo de situaciones, de que sacan de un negocio, de una panadería, a una persona viva, detenida, y luego aparece tirada en un área verde, asesinada, uno dice, ¿hasta dónde tanta perversidad? Cuando nosotros estamos en este momento en Arauquita, a través de Clara Ramírez, documentando la vivencia de los desplazados. Y cuando uno ve gente con miedo, sobre todo población infantil, en estos albergues, que dice que no quieren volver por la guerra, por el enfrentamiento, por el miedo, uno dice, bueno, pero ¿por qué tanta hazaña cuando debió haber existido una posición realmente contra los grupos irregulares y no contra la población civil? Sin duda alguna que tenemos que levantar la voz, sin duda alguna que tenemos que exigir justicia por estos 5 asesinados, pero también incluso por gente que hoy está detenida. Hay cosas que nosotros no comprendemos aún. Por ejemplo, hay 34 detenidos. Entre ellos hay 4 militares que las indicaciones que tenemos son personas que se negaron a actuar, en este caso los militares, contra la población civil en el estado de Apure, y fueron detenidos precisamente por rechazar violar los derechos humanos. Pero en el caso de los civiles tenemos unos casos que nos sorprenden muchísimo. El caso de Elvis Guerrero. Elvis Guerrero es un joven de cerca de los 40 años, pero es conocido por una comunidad como un niño. Es una persona especial, con discapacidad oral, con problemas en sus extremidades inferiores,
que lo imposibilitan incluso de caminar bien. Entonces, bueno, estamos frente a una persona que se gana diariamente su comida donde labora y que en este momento está preso por traidor a la patria, por rebelión y por presunta vinculación con grupos armados irregulares. O el caso, por ejemplo, de un miembro de Protección Civil, o sea, un bombero que solo por conseguir en su casa un correaje, es decir, donde, en mi caso yo soy socorrista, y los correajes pues son así en todo el mundo. Por tener un correaje para cargar un radio portátil o para cargar una cantimplora de agua, es detenido y procesado por traidor a la patria. O como es el caso de otro de estos detenidos, Carlos es detenido porque encontraron en su escaparate, encontraron una prenda de vestir militar cuando él prestó servicio apenas hace unos meses. Entonces, pero por Dios, o sea, si esta persona demuestra que fue, digamos, reservista, fue soldado en condición de prestador de servicio, ¿cuál es la razón para tenerlo, para trasladarlo al centro penitenciario de Occidente, tratarlo como criminal? O sea, son las preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Cuáles son verdaderamente las personas que han detenido? ¿Cuáles fueron las condiciones, o mejor dicho, la razón para desaparecer a esta familia, que en el caso de los 4 familiares, Remolina, Villamizar, la condición fue por tener cédula de identidad colombiana? De manera que, bueno, María Alejandra, el tema de Apure, cada vez que uno explora, además, tengo que decir algo, y además anunciarlo con firmeza, porque pareciera que esto ha pasado agachado por allí. Han pasado 3 reuniones, una en el sector Yoruro, otra 2 reuniones en Naranjales, donde el alto gobierno, o mejor dicho, quienes hoy ostentan el poder en Venezuela, con representantes del Frente Décimo de la FARC, se han reunido. De hecho, tengo que decirte, a esta hora están los jefes del Partido Comunista de Venezuela y representantes del bloque de Tupamaro en San Fernando de Apure, explorando reuniones con la guerrilla del Frente Décimo de la FARC para llegar a un acuerdo de cese al fuego. Todos los días hay sobrevuelo y bombardeo en la zona. Esto está generando más desplazamiento. Lo que pasa es que hay un desplazamiento que no está registrado. ¿Por qué? Bueno, porque no se está yendo a un albergue, sino simplemente la gente está huyendo de la zona en guerra. ¿Y quién registra eso? Nadie. Y la opacidad es la que priva. La dificultad más grande que se ha tenido en el caso de Apure es la opacidad, es la desinformación, es la negación del Estado venezolano de que hayan actores independientes que puedan estar allí verificando, mostrando, develando lo que ya está pasando. Por eso nuestra exigencia con firmeza el día de ayer era clave, o es clave. Exigimos a Naciones Unidas una misión especial que pueda estar en el lugar de los hechos y pueda garantizar que se muestre al mundo lo que ya está pasando. Si me permite, Javier Tarazona, tenemos que hacer una brevísima pausa para ir a policía. Yo le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera ahondar en el número de desplazados que se ha cuantificado. Sabemos que la Cruz Roja Internacional, la Cruz Roja Colombiana, maneja unos datos de, digamos, los que han llegado a Arauquita. Quisiera contrastar eso con la información que ustedes manejan, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, da la impresión, por lo que comenta, que no es cierto lo que decía el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, del CEOFAN, Remigio Ceballos Hichazo, quien anunciaba el control de esta zona fronteriza. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo en la frontera, concretamente en Apure. Nos acompaña Javier Tarazona, responsable de Fundarredes. Profesor, yo le dejaba un par de inquietudes. La primera tiene que ver con el número de desplazados. La Cruz Roja en Colombia maneja un dato, habla de miles, me parece que más, casi 5.000 personas que habrían llegado a Arauquita desde Venezuela, producto de estos enfrentamientos, contrastar esta cifra, saber si manejan el mismo número. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, a la luz de lo que usted comenta, da la impresión que la zona no está bajo control, como se nos ha dicho, o al menos como declaró hace algunos días el jefe del CIOFAN. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. 5.700 personas que ha registrado la alcaldía de Arauquita. Nosotros tenemos identificados los grupos familiares, niños, ancianos, personas de la tercera edad. Pero hay un subregistro, María Alejandra, que no está en la alcaldía de Arauquita. Son las personas que se han ido a Arauca, son las personas que se han ido a Saravena, son las personas que se han ido a otras poblaciones simple y llanamente porque decidieron no estar en un albergue, sino buscar otro horizonte. Y así como esto está ocurriendo, mejor dicho, como esto se concretó en el caso de Arauquita como epicentro receptor, hoy la verdad es que el desplazamiento es superior. Y cuando digo que el desplazamiento es superior, es que hay un desplazamiento interno. La gente está huyendo de la zona. Esta es una zona desolada. Ciertamente estamos conociendo, con nuestra presencia ahora en La Victoria, de qué está pasando con algunos campesinos o productores agropecuarios que están yendo a sacar su cosecha. Por ejemplo, el caso del cacao, que es una zona productora importante de cacao. Están sacando su cosecha en el día, pasan el río Arauca y de una u otra manera al siguiente día vuelven a la misma labor, pero no están pernotando, y la pernota no la hacen obviamente por el miedo que hay a este tipo de acciones extrajudiciales como lo hace la FAES en este lugar los días 22, 23, 24, 25 de marzo, que finalmente enlutaron a muchas familias que han conocido de las muertes familiares. Pero tengo que decir que se habla, que los testimonios expresan de más desaparecidos, de más muertos, pero no hay cómo certificarlo. Nos expresaba ayer la señora Lidia, la mamá de Julio César Jiménez, que ella fue hasta el teatro de operaciones en Guadualito, que el trato inicial que había recibido era como hasta de burla, porque ella decía, bueno, pero si mi hijo está desaparecido, yo quiero colocar una denuncia. No, bueno, aquí no voy a donde colocar la denuncia. Vaya a Caracas. Y escuchar las palabras de
del trato que le dieron a esa señora, yo te digo con honestidad, como venezolano siento asco de los que hoy puedan portar un uniforme y traten de manera tan degradante, tan precaria a una mujer que buscaba solamente saber de su hijo y que lamentablemente encontró solo saber que está muerto por unas fotos, porque ni siquiera han sido capaces de entregarle el cuerpo o el acta de defunción para saber cómo murió, por qué murió, cuál fue la razón de su muerte. Y esto sin duda alguna que tenemos que repudiar. Nosotros exigimos a las instancias locales porque tienen responsabilidad y competencia. Hay mucha gente que me dice, pero ¿por qué le piden a la Defensoría y a la Fiscalía si ellos no van a hacer nada? Ellos tienen responsabilidad. Y si no responden, son violadores de derechos humanos y además son parte de los delitos de lesa humanidad que se cometen hoy en Venezuela. Y por eso nuestras acciones, Alejandra, hasta este momento ha sido exigir justicia ante instancias locales, pero durante estos 32 días no hemos hecho otra cosa que denunciar formalmente. Yo quisiera incluso a través de tu equipo hacerte llegar todas las denuncias formales que Turbarredes ha hecho en función de las ejecuciones extrajudiciales, de los desplazados, de las minas antipersonas, de las detenciones arbitrarias y de las desapariciones forzadas que hay de personas. Javier Tarazona, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Con gusto, si me hace llegar la información la comentaremos y seguramente vamos a seguir hablando acerca de este tema porque no está resuelto, lamentablemente. Javier Tarazona es director de Fundarredes, fue presidente del Colegio de Profesores de Venezuela en Táchira desde 2010 a 2018, conoce perfectamente la situación en Apure, en la frontera concretamente, y vienen documentando estos temas, la acción de grupos armados, grupos irregulares de la guerrilla colombiana en territorio nacional. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Chacaya, en la producción Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.